Aquí nos preguntan sobre el alquiler de vientres. El alquiler de vientres dentro de la óptica cósmica es una de las aberraciones que la humanidad concreta continuamente a partir de un tiempo, a partir de que este tipo de técnicas pasó a ser más o menos efectiva. Y forma parte también de esta cantidad de elementos de purificación, de compensación, que la humanidad activa con sus patrones de vida. Cada vez que la humanidad patenta un nuevo desvío, como el alquiler de vientre, va a tener que enfrentarse a un nuevo orden de compensación kármica y purificatoria. Esto es también parte de la muestra de la disolución kármica de lo que entendemos como una entidad llamada familia. El alquiler de vientres muestra claramente cómo la energía de ese núcleo que llamamos familia está en disolución. La familia tenía encomendado, dentro de lo que es el espiral kármico, algunas cuestiones específicas. Permitía hacer experiencias bajo determinados patrones de afinidad. Los seres, al encarnar en la línea kármica familiar, se encontraban con características y posibilidades que fuera de esa línea del karma familiar casi serían imposibles de encontrar. Entonces la familia tenía un sentido evolutivo que fue perdiendo precisamente a partir de que el desaprovechamiento de esas oportunidades que el karma familiar ofrecía se fueron agigantando. Quiere decir, la brecha dentro de lo que es el karma familiar se fue agigantando. A tal punto que los seres que componen una gran cantidad de familias, casi una mayoría de familias hoy en este planeta, no tienen ningún patrón de afinidad y por el contrario suelen vivir, si no están atentos, en un marco de antipatías notorio y sostenido. Esto es muy común. Antiguamente, en las familias había un patrón empático, porque la ley de afinidad, como subsidiaria de la ley de karma, lo permitía para facilitar estas experiencias de las cuales hablábamos. En la actualidad esto no es así. Por el contrario, el desaprovechamiento del núcleo familiar a lo largo de etapas y de etapas, de cientos y de miles de años por parte de la humanidad, la lleva a vivir hoy una experiencia kármica familiar absolutamente ácida y tóxica. Por eso es que hoy más que nunca, las relaciones que se tejen entre personas superan en términos de afinidad y de fidelidad, podríamos decir, las relaciones familiares. Se tejen relaciones, ¿sí? Se tejen interacciones por fuera de lo que es el vínculo familiar, mucho más fieles, fuertes, ¿sí? Profundas y podríamos llamar útiles en algunos momentos, que lo que comúnmente esas mismas personas, cuando están dentro del aura familiar, pueden vivir o experimentar. Entonces, como bajo ley de karma, el patrón familiar tuvo un sentido, pero hoy estamos en transición y la ley de karma se está retirando y gradualmente está comenzando a tener una influencia cada vez mayor la ley evolutiva superior, la ley de ciclos, la familia está casi en disolución. Cuanto más se retira la ley de karma del planeta, más en disolución está la estructura kármica familiar. ¿Por qué? Porque bajo ley de ciclos, la futura humanidad no va a contar con ese núcleo de relacionamiento y de función kármica que nosotros definimos como familia. Porque ya no va a estar fraccionada en un mosaico la humanidad, en clanes pequeños familiares o en conjuntos de familias que, aunque no sea explícito, se sienten un clan. La experiencia bajo ley evolutiva superior es una humanidad homologada, donde la célula familiar
no va a tener cabida porque la experiencia kármica que la familia necesitaba ya no va a tener sentido, que la familia ofrecía ya no va a tener sentido, ni va a tener tampoco dentro de la estructura de esa cultura planetaria futura lo que llamamos naciones, ni multiplicidad de idiomas, ni banderas, ni frontera ninguna. Quiere decir, lo que nos espera como humanidad, ya actuando, irradiando ocultamente sobre esta realidad planetaria, está estimulando el retiro y la desactivación de muchas de las estructuras sociales y culturales que para nosotros tuvieron un valor inmenso en términos kármicos, pero que ya no podemos vivir del mismo modo, por más que quisiéramos. No se puede resucitar un muerto. Esto no quiere decir que haya seres que no puedan hoy, o conjuntos de seres que no puedan hoy vivir experiencias familiares armónicas. Porque mientras se va retirando la ley de karma, algunos seres son invitados a cerrar la existencia y funcionabilidad de la familia, mostrando que podría haber sido vivido, ¿sí?, el contexto familiar con la armonía y el equilibrio correspondiente. Hay familias, pocas, que han podido elevarse como conciencias, al mismo tiempo que sublimar la mecánica familiar. El problema de la mecánica familiar fue que la dejamos, ¿sí?, la dejamos así como bien ordenadita, aparentemente, en horizontal y nunca en vertical. Las familias generalmente, y sobre todo en los últimos 100 años, no se alinearon, no buscaron alinear su estructura a la vida interna. Del mismo modo que un matrimonio, una familia debería ser un conjunto de seres que grupalmente estuvieran buscando la experiencia de en conjunto sintonizar la vida interna para responder como grupo a la vida interna. Y esto prácticamente no existió nunca. En esta encarnación creo haber conocido 1 o 2 familias que aproximadamente se acercaban a ese paradigma. El resto de las familias estaba ordenada en horizontal, con todo lo que implica eso, con estallidos que a veces no tenían sentido, ¿sí?, con momentos de indiferencia que tampoco tenían sentido, ¿sí?, con irregularidades que solo respondían a los intereses individuales y egoístas de cada uno de los miembros. Entonces, la artificialidad con que aún insiste el sistema, que veamos la familia, es conveniente al sistema, porque no nos dice la verdad, no nos dice que tenemos que aprender a organizarnos de otra manera, para que pasemos a ser un grupo planetario coherente a una nueva energía que nos está tocando, que nos está alimentando, y sin miedo a que la familia se transforme en ese proceso, ¿sí?, integrada a algo que debería ser el marco en el cual se sublimara y tomara otra característica. Pero sigue insistiendo el sistema, es que es la célula absolutamente necesaria y que no debe ser trascendida ni suplantada por nada. Es una mentira del sistema, porque entonces vamos a estar colocando todos los esfuerzos en resucitar un muerto, mientras que lo que está vivo sigue ajeno a nuestra conciencia. Integrar nuestra relación de familia a un marco más elevado es invitar a quienes quisieran de nuestra familia participar de un movimiento cultural renovador y transformador que aún la generalidad de quienes habitamos este planeta ignora, pero una minoría ya lo siente activo en su conciencia. Y esto es lo que vale hoy. ¿Sí? Entonces, el alquiler de vientre es otra de las tantas distorsiones que se pueden vivir. Cuando a una persona particularmente se le resta la posibilidad de adquirir algo o de vivir algo, tiene que leer las señales de otra manera. La ambición de ser padre, no es diferente a cualquier otra ambición. Es un despropósito tener la ambición de ser padre. Es un despropósito tener cualquier tipo de ambición. Es un despropósito la ambición espiritual. Todo tipo de ambición es un despropósito. ¿Por qué?
porque impide que podamos percibir si realmente aquello que es el motivo de nuestros deseos nos corresponde kármicamente. Aquel que tiene expectativas, y la ambición es un formato de expectativas muy activo, quiere decir, es poner la expectativa en primera como una topadora hacia algo. ¿Sí? Porque no hay ambición si no hay expectativas, y no hay expectativas si no hay ambición, quiere decir, se retroalimentan, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, si nosotros nos permitiéramos alinear eso, armonizar eso, ¿sí? Intentar ver qué hay detrás de esa ambición de ser padres, de esa expectativa por ser padres, de esa expectativa por tener un hijo de mi esposo, de mi sangre. Esto es continuo. No, sí, ¿por qué no adoptás? Le dice un amigo, el padre o la madre. ¿Sí? No, pero yo quiero tener un hijo de mi sangre, yo necesito un hijo de mi sangre. ¿Qué es mi sangre? Llevamos la relación entre conciencias, algo tan material como la sangre y el cuerpo, el esperma. O sea, la relación de asistencia de un ser para con otro ser pasa si mi esperma pasó por un lugar y tuvo la lotería justo ese espermatozoide de generar un embarazo. Esto es muy primitivo. Sobre todo es muy primitivo y más primitivo, y ganó un lugar de primitivismo enorme en una sociedad como la que hoy transita esta situación de transición planetaria, donde tenemos tantos débitos kármicos, donde tenemos una deuda inmensa para con millones de seres que están encarnados y que fueron abandonados precisamente porque cualquiera elige si quiere tener un hijo o no, o ni siquiera, no elegí, pero no me importó que apareciera, y ahí lo tiro por donde vaya a quedar. Y cuando un ser no puede tener un hijo por la vía natural y convencional, y no estoy justificando esto de elegir si estoy apto reproductivamente, quiere decir que estoy apto para tener un hijo, son dos cosas diferentes. Para la ley interna y la ley de karma son dos cosas diferentes. Entonces, si no se me da la posibilidad de tener un hijo por la vía natural, tengo que ver en eso una señal. Y la señal puede ser, usted no tiene que criar hijos, sino que tiene otra tarea para hacer en el marco de la asistencia a las necesidades planetarias, o la señal es, usted no tiene que tener hijos naturales porque kármicamente le corresponde adoptar. Son las dos opciones, no hay otra. Si el ser no tiene posibilidad de tener un hijo es porque tiene que encaminar y utilizar, encauzar toda su energía de otro modo a favor de las necesidades planetarias, o parte de ese servicio es adoptar en el marco del servicio a las necesidades planetarias. Y no hay otra cosa para hacer. Entonces, una sociedad que manipula todo, en una sociedad que se maneja por deseos, en una sociedad que se maneja si tengo el dinero para contratar un vientre y es legal en otro país, aunque no sea legal en mi país, no hay nada que me lo prohíba y no me voy a sentir mal porque yo tengo vocación de mamá, de papá, o yo quiero con mi pareja criar un hijo. Y el yo. Y para la vida cósmica, ese yo, que suele estar muy presente en el vocabulario de estas personas, es realmente un significativo, es un símbolo del libre albedrío compulsivo, casi como comprar un cachorro. Hay gente que va y compra un cachorro, no es muy diferente. Un cachorrito de perro, un gatito, un pajarito, ¿sí? No es muy diferente. Quiere decir, estamos ante una situación de desconocer o de buscar desconocer cuál es la voluntad de la energía cuando nos restringe particularmente por algo. La mayor parte de los seres que son manipulados para encarnar, sea por el método que fuera, la mayor parte de ellos, al encarnar y durante esa encarnación, van a tener grandes dificultades de entrar en contacto con su esencia interior. Porque cuando se ingresa a la vida por manipulación, inmediatamente se está rompiendo una ceremonia interior, que es la que asiste la incorporación de la conciencia en la materia. Esto sobre todo se da en las inseminaciones in vitro, en la manipulación
de óvulos. Lo que hace esto es destruir esa manipulación, gran parte del patrón etérico del ser. Y ese patrón etérico que se destruye va a traer consecuencias graves, y la principal es la desconexión del ser con su esencia interna. Un ser que es manipulado materialmente, cuando ingresa a la materia, va a tener un apego tan grande a lo material, va a tener una relación confirmada por esa manipulación con lo material, que va a ser inevitable prácticamente y no va a poder subsanarlo fácilmente. Incluso algunas de esas manipulaciones llegan a tener consecuencias extendidas a otras encarnaciones. Entonces es muy importante no prestarse a ningún tipo de manipulación ni entender siempre las señales que da la vida. Hay millones de seres que están esperando ser adoptados precisamente porque esta humanidad compulsivamente escupió para la materia conciencias que todavía tendrían que haber estado lapsos más extendidos en los niveles internos de la vida. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que la conciencia de la ley cósmica, que la conciencia cósmica, que la ley de karma, no puedan neutralizar la compulsividad reproductiva y la multiplicidad compulsiva de nacimientos? ¿Cómo es? Es que precisamente nos deja ante nuestro libre albedrío la energía cósmica para que podamos estar ante el resultado de nuestras acciones. Y el resultado de nuestras acciones es este: llevar a un planeta al desgaste, al quiebre ecológico, ambiental y a una superpoblación que va a ser parte definitoria y efectiva, ¿sí?, del quiebre planetario. Una de las cosas que va a fomentar y acelerar el quiebre planetario es la superpoblación. ¿Por qué se piensan los seres que realmente están interesados entre una visión más objetiva de la vida planetaria que existen métodos extractivistas de materias primas que sintetizan, ¿sí?, el modo de extraer y de matar en un solo movimiento? El fracking, la megaminería, la sojización, los monocultivos, los agronegocios, generan una capacidad de aniquilación y toxicidad de la humanidad y del planeta, al mismo tiempo que obtienen las pocas materias primas que aún quedan disponibles. Esto está pensado por el sistema. ¿Por qué? Porque se desbordó en términos poblacionales la humanidad y encontraron la manera de matar los que sobran, ¿sí?, y de extraerles al mismo tiempo de sus territorios las materias primas ambicionadas. Entonces, nosotros estamos en un brete casi imposible de solucionar. Estamos en un embudo y tenemos que ser conscientes que el modo de pasar por ese embudo es ordenarnos con cierto tipo de energía. Si no, vamos a pasar por ese embudo en una desarmonía, en un desequilibrio absolutamente asfixiante, sofocante. Y la mayoría de los que empiecen a estar cerca, ¿sí?, de ese cuello, de ese punto de inflexión, ¿sí?, de la parte más fina de ese embudo, van a empezar a enloquecer, van a empezar a desequilibrarse de un modo tremendo. Tenemos que empezar a modificar nuestros patrones de vida y de conducta. Entonces, el alquiler de vientres es una de esas muestras. Pero la pregunta, tal como la vienen planteando desde allá, desde el fondo, la pregunta hace referencia a qué pasa si quienes quieren alquilar su vientre, ¿sí?, son heterosexuales, homosexuales o gente de cierta situación que no les permite tener su hijo por la vía natural, principalmente homosexuales o lesbianas. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si un matrimonio de lesbianas o de homosexuales, quienes tienen una identidad de género que se supone no es clásica, necesitan tener un hijo o sienten que necesitan y que son estimulados a criar un hijo, que adopten. Que adopten. No hay ningún problema en que una pareja de lesbianas o de homosexuales adopten un hijo. Claro, no va a faltar el mojigato que diga ahí, pero van a salir homosexuales de ahí. ¿Y qué tiene que ver que salgan homosexuales o no? La mayoría, si no todos,
los homosexuales y las lesbianas salieron de parejas heterosexuales, quiere decir que no se cumple esa ley. Y aunque se cumpliera, ¿qué? Porque no entendemos que para el alma no hay una identidad de género preferencial. Para el alma no hay una identidad de género buena o mala. La identidad de género para el alma es simplemente lo que el alma necesita en cada encarnación. En algunas encarnaciones tenemos que encarnar mujeres, hombres, ¿sí?, con la condición de género alineada a la estructura aparente. Y en otras encarnaciones, ¿sí?, por más que parezcamos hombres, ¿sí?, tenemos una polaridad diferente, no corresponde con lo que se espera de nosotros, o mujeres con el mismo proceso. Y ninguna de las dos cosas es mejor o peor para el alma. Nosotros todos hemos pasado infinidad de encarnaciones, como lesbianas, como homosexuales, como heterosexuales, de los dos géneros, femeninos o masculinos, y nos ha ido bárbaro porque seguimos evolucionando. Quiere decir, no hay desde el punto de vista interno nada malo en ese tipo de condición, de identidad de género. Solamente las culturas en ciertas etapas, ¿sí?, son discriminatorias, selectivas, ¿sí?, son ejecutoras de patrones morales y éticos que son falsos. Porque el principal desastre que ha ocurrido en esta humanidad, ¿sí?, no se lo podemos echar ni atribuir a los homosexuales ni a las lesbianas, que han sido minorías, por lo menos abiertamente mostradas, en relación a acciones que estaban en manos de los heterosexuales que hicieron bastante lío. Entonces, en esta etapa de la humanidad, permitirnos entender que la multiplicidad, la diversidad, y no importa de qué sea, es lo que está siendo necesario para que podamos ensayar algo que es un tesoro que nunca nos pudimos permitir ensayar, que es la complementariedad. Si pudiéramos dejar la hipocresía de lado y entender que todos, más allá de la polaridad o identidad de género aparente, estamos aquí para complementarnos en pos de alimentar, de sostener y de alcanzar una meta superior en común. Si realmente dejáramos la hipocresía de lado y empezáramos a complementarnos juntos y no a criticar al otro por lo que es, porque el otro es lo que es, porque evolutivamente no puede ser otra cosa. No es mejor evolutivamente ni más elevado ser heterosexual, no es menor ser homosexual, es diferente. Y en diferencias no hay mejor ni peor. Diferente es diferente, no es cualificativo en términos de más o menos. Diferente es diferente, quiere decir algo que tiene una condición ajena a la que yo tengo. Si pudiéramos complementarnos entre todos, y de algún modo resarcir kármicamente este aislamiento y esta competencia desangrante que le hemos impuesto a la vida, porque estamos compitiendo con los otros continuamente. No nos damos descanso ni le damos descanso a los otros, competimos primitivamente, brutalmente, habiendo llevado mediante esa competencia la condición planetaria que hoy conocemos. Entonces la complementariedad es lo que se nos ofrece ensayar antes, por lo menos en alguna medida, antes de que esta situación planetaria, de que el ápice de la purificación planetaria acontezca. Tenemos que abrir camino a la unificación de la conciencia mediante algo que también unifica, que es la complementariedad. El símbolo de que no podemos unificarnos con nuestra vida interna está dado en esto de que no podemos trabajar en armonía juntos y complementándonos, y que le damos más importancia a nuestras diferencias que a aquello que tenemos en común. Porque lo que tenemos en común es mucho más poderoso que nuestras diferencias. Tenemos en común conciencia, esencia, luz. Tenemos en común haber encarnado y estar presentes en la materia para alcanzar un paradigma superior que nos permitiera avanzar en nuestro proceso evolutivo y asistir a la ascensión de este planeta, que está estancado precisamente porque nuestras actitudes nunca estuvieron a la altura del requerimiento. Entonces, este tipo de matrimonios, que por la vía natural no puede tener un hijo, tiene muchos
hijos potenciales para adoptar. No hace falta que alquilen un vientre, no se denigren ni denigren a aquel otro. Se denigra quien alquila un vientre, se denigra quien ofrece su vientre por dinero, es denigrado aquel ser que va a entrar en la materia, que es visto como una cosa que no importa dónde aterrice. ¿Sí? No importa dónde aterrice. Y es muy importante kármicamente la relación interna entre quién va a encarnar y quién se ofrece como un cántaro para esa ceremonia. Es importantísimo. La relación cuando un ser va a encarnar empieza a ser preparado energéticamente por el padre y por la madre y por el padre, para adaptarse al patrón vibratorio donde va a encarnar. Entonces se van a contratar vientres a Estados Unidos, a Miami, donde sea más barato, qué sé yo. Y después se lo traen para acá, sin saber realmente, ¿sí?, el desajuste vibratorio que están haciendo en ese ser. Cómo lo están manipulando, como quien le pide a un criador de pitbull que le guarde un cachorro blanco con un ojo negro, ¿sí?, cuando nazca la camada. Y en el alquiler de vientre hay todas las aberraciones juntas, desde la básica, que es darle mi partícula al proceso para que a partir de mi partícula funcione el alquiler de vientre, como para ir a un banco genético y elegir lo que quiera. Y eso es terrible. Sí. En la fertilización in vitro generalmente se utiliza, ¿sí?, lo que corresponde a la pareja. En el alquiler de vientres hay una persona ajena a la pareja, aunque la manipulación es la misma, el daño manipulativo es el mismo. Exactamente. Por eso decimos que esa manipulación, decíamos, empieza a destruir, a deteriorar el campo etérico del ser, que es la parte más sutil de la conciencia material del ser. En esa manipulación se generan agresiones grandísimas al campo etérico, y es el campo etérico el que opera como nexo de la energía con el individuo en el campo material concreto. Cuando nuestro etérico se ve deteriorado por la manipulación de laboratorio para llegar a esa inseminación, la partícula que fue manipulada sufre un daño etérico tremendo. Ustedes imaginen que al momento de la concepción, todo se da por una vía interna, un mecanismo interno orgánico. El pene ingresa dentro de la mujer sin estar en contacto con el exterior y el proceso sigue por una vía interna muy complicada y efectiva, pero custodiada por una energía que hay en toda esa zona para preservar todo daño o manipulación. Pero cuando es de modo contrario, que el esperma y el óvulo se manipulan en laboratorio, la manipulación, el contacto con un tipo de atmósfera que no es la prevista para esas energías, genera un deterioro enorme, una muerte inmensa de gran parte de la estructura etérica del esperma y del óvulo. Aunque sobreviven a esa manipulación, el ser que encarnó y va creciendo con esa manipulación, pasa a ser poco receptivo, pasa a tener impedimentos muy grandes de las corrientes o los estímulos interiores que de otro modo podría recepcionar fluidamente. ¿Por qué? Porque el campo etérico es una parte fundamental de eso. Si el campo etérico está deteriorado, es como querer captar con una antena que está rota una señal de teléfono, de televisión, de radio, ¿sí? En cuanto el esperma y el óvulo entran en contacto, ahí empieza la conciencia que va a encarnar su relación con el campo etérico físico. En cuanto, al ratito ya está ahí. Ya está diciendo, bueno, vamos a preparar todo esto, porque no puede haber avance genuino si la energía interna no está participando en la ceremonia de la conformación de lo que llamamos feto, quiere decir, del ser que está ahí creciendo en la vía uterina. Entonces, en ese mismo momento, por eso cualquier aborto en cualquier etapa es un asesinato. Lo que pasa es que hay que buscar formas en una sociedad egoísta y materialista, mediocre como la nuestra, de limpiar la conciencia. No, hasta la segunda, tercera semana no pasa nada.
No, estás matando a alguien que tiene solamente 2 semanas. Del mismo modo que no podés matar a alguien que tiene 5 años, no podés matar a alguien que tiene 2 semanas. No importa si esas 2 semanas la tiene en el vientre de la madre o tiene 2 semanas de nacido. No hay diferencias. No podemos separar la vida si está dentro o fuera de una habitación. Una persona que está en una habitación climatizada está viva y tiene los mismos derechos que una que está fuera, en una habitación fría con una cantidad de contingencias que tiene que resolver. Las dos son personas, solo que están en situaciones diferentes. Todo ser que está en gestación es una persona que se está preparando para salir de una habitación y pasar a la otra. De salir de un ámbito, de un universo reducido, microcósmico, para pasar a un ámbito más amplio, macrocósmico, quiere decir la realidad planetaria toda. Entonces no podemos ser tan hipócritas de creer que podemos decir qué es vida y qué no es vida, porque la gente que no está en sintonía con el espíritu no entiende que todo es vida, que este vaso, que está compuesto por minerales, que está vitrificado y compuesto por minerales, es vida mineral aunque fuera parecido a un vaso o parezca un vaso. Acá este mineral está vivo y está haciendo un ensayo evolutivo al participar de la vida de una cantidad de conciencias. Reino mineral, vida mineral. No hay nada que no sea vida. Lo mismo pasa con los vegetales. Ahí sí, es vida porque lo vemos crecer. Entonces, somos tan insensibles que vemos un individuo de 2 semanas como un vaso. Es loco esto. Ni los minerales tienen vida, ni los individuos de 2 semanas tienen vida. Es muy loco eso.